Las diferencias finitas surgen como una alternativa en el estudio de problemas definidos por funciones no derivables en su dominio. Son muchas las situaciones en donde el investigador se presenta ante el problema de analizar el comportamiento de una función cuando ésta depende de variables medidas en forma discreta no susceptibles del uso del cálculo diferencial. Tal es el caso, por ejemplo, de las actualizaciones de los montos de una renta que hacen los bancos en periodos de tiempo discretos, o bien del estudio de una característica física de un individuo en función de su edad cuando ésta se mide en años cumplidos. En este tutorial mostramos los elementos básicos del cálculo de diferencias y estableceremos una aplicación de las mismas a la evaluación de ciertas sumas finitas. Todas las funciones que se definan en este tutorial tienen como dominio un conjunto de sub f cerrado respecto al valor incremental h, es decir, para todo x perteneciente al dominio de la función, x más h y x menos h también pertenecen al dominio de la función. Notación subscrita. En el desarrollo de la teoría del cálculo en diferencias, se acostumbra a representar la imagen de un elemento x según una función f como f sub x en lugar de la representación tradicional f de x. Así, la representación de la función con regla de correspondencia f de x igual a x cuadrado se denotará como f sub x igual a x cuadrado. De esta manera, f sub 2 es igual a 4 y f sub 8 es igual a 64. Operadores diferencia, traslación e identidad. Definición 1. Operador diferencia. Sea f una función real valorada definida sobre el conjunto D sub f. Sea x un elemento de D sub f. Definimos el operador diferencia y lo denotamos por delta a aquel que aplicado a la función f en el punto x da como resultado la diferencia f sub x más h menos f sub x. Esto es, delta de f sub x es igual a f sub x más h menos f sub x. Definición 2. Operador traslación. Sea f una función real valorada definida sobre el conjunto D sub f. Sea x un elemento de D sub f. Definimos el operador traslación y lo denotamos por e a aquel que aplicado a la función f en el punto x da como resultado f sub x más h. Esto es, e de f sub x igual a f sub x más h. Definición 3. Operador identidad. Sea f una función real valorada definida sobre el conjunto D sub f. Sea x un elemento de D sub f. Definimos el operador identidad y lo denotamos por i a aquel que aplicado a la función en el punto x da como resultado el valor de f en x. Esto es, i de f sub x es igual a f sub x. Resulta obvio que
las siguientes relaciones se cumplen entre los tres operadores definidos anteriormente. Delta es igual a E menos I, E es igual a delta más I, y finalmente I es igual a E menos delta. Los operadores antes definidos pueden aplicarse reiteradamente obteniéndose operadores de orden superior. Así, la segunda diferencia de la función f sub x es la diferencia de la diferencia de la función f sub x. Esto es, la diferencia de f sub x más h menos f sub x. Y esta diferencia es el valor de esta función en x más h menos el valor de esta función, dando como resultado f sub x más 2h menos 2f sub x más h más f sub x. La segunda traslación de f sub x es la traslación de la traslación de f sub x. Esto es la traslación de f sub x más h. Y esto es la función evaluada cuando x toma el valor x más h, dando como resultado f sub x más 2h. Finalmente, el operador identidad no se altera al aplicarse reiteradamente. Esto quiere decir que la segunda identidad de f sub x es igual a f sub x. Además, dichos operadores son conmutativos. Dejamos al estudiante que demuestre las relaciones que se están dando en pantalla. Teorema 1. Sea f una función real valorada definida sobre el conjunto D sub f, sea x un elemento de D sub f, entonces la diferencia késima, la traslación késima y la identidad késima de la función f sub x se muestran en pantalla. Recomendamos al alumno que cada vez que aparezca una expresión o un ejemplo, pause el video y tome nota de lo que ahí está observando. Ejemplo 1. Obtenga las diferencias sucesivas de las funciones que se muestran a continuación. Suponga en cada una de ellas que el valor de incremental h es igual a 1. Comencemos. Aquí estamos mostrando en pantalla todos los cálculos relacionados con la diferencia, o mejor dicho, con las diferencias de la función f sub x. La primera diferencia, la segunda diferencia, la tercera diferencia, y ya a partir de la tercera diferencia en adelante, todas las diferencias sucesivas son nulas. Esta propiedad es importante porque es genérica para un polinomio de grado n. Fíjense que polinomio, en este caso x al cubo, su primera diferencia es un polinomio de segundo grado. Su segunda diferencia es un polinomio de primer grado. Y su tercera diferencia es una constante. Y esto se va a cumplir en todas las funciones que tengan la forma polinomial. Para el apartado B, bueno, aquí se está mostrando en pantalla sus diferencias sucesivas. La primera diferencia, la segunda diferencia, y ahora nos
atrevemos a generalizar la késima diferencia. Un tanto más elaborada es las diferencias sucesivas de la función 1 sobre x. Aquí se tiene la primera diferencia. Aquí se tiene la segunda diferencia. Y aquí se tiene la tercera diferencia. Y ya podemos generalizar cuál sería la expresión de la késima diferencia. Si k es impar, pues tiene el signo negativo. Y si k es par, el signo positivo. Y eso se logra con el elemento menos 1 a la k. Luego el numerador es k factorial y el denominador es este producto que se está mostrando en pantalla. Algunas reglas generales del cálculo de diferencia las mostramos a continuación. Como la diferencia de una combinación lineal, la diferencia de un producto que tiene tres acepciones, estas tres expresiones son idénticas, y la diferencia de un cociente. Todas estas expresiones son fácilmente demostrables. Vamos ahora a definir lo que se entiende por funciones factoriales. Sea m un entero no negativo, pudiendo ser 0 o un entero positivo, definimos la función factorial decreciente de orden m, que corresponde a la función f sub x, como la función cuya regla de correspondencia estamos mostrando en pantalla. Decimos que es decreciente porque observe que el valor de la variable x va disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar el último factor, que es x más h menos m por h. Un caso particular muy interesante se presenta cuando la función f sub x es x y el valor de la razón incremental, o mejor dicho, del salto incremental es 1. De tal manera que sustituyendo en la expresión f sub x por x y h por 1, se tiene la siguiente expresión, muy utilizada, como veremos posteriormente. Definimos la función factorial creciente de orden m, correspondiente a la función f sub x, a la siguiente expresión. Esto es una forma de denotar que la función factorial es creciente. Fíjense que es creciente porque el valor de la variable x va incrementándose a medida que vamos construyendo los factores. Definimos la función factorial inversa de orden m, correspondiente a la función f sub x, que denotamos de esta manera, como aquella función que tiene la siguiente regla de correspondencia. Por ejemplo, considerando h igual a 1, tendremos que la factorial de x de orden 3, x por x menos 1 por x menos 2, resolviendo, se genera x al cubo menos 3x cuadrado más 2x. El factorial inverso correspondiente a la expresión 2x más 4, de acuerdo con la fórmula que estamos mostrando, da como resultado la expresión que se ve en pantalla. Ejemplo 2. Obtenga la diferencia de la función factorial decreciente y de la función factorial inversa. Y luego particularice los resultados obtenidos para f sub x igual a x
y h igual a 1. Pues muy bien, en pantalla se muestra todos los cálculos correspondientes para la solución de este apartado. Vamos a dejar esto en pantalla un tiempo prudencial para que el alumno tome nota, porque sería muy monótono estar describiendo cada uno de los pasos que se están señalando. Observe la analogía entre estas dos expresiones y las fórmulas que el alumno recuerda de la derivación de una potencia. Polinomio factorial. Sean a sub 0, a sub 1, a sub n, n constantes reales, con a sub n distinto de 0. Llamamos polinomio factorial de orden n a la función real valorada cuya regla de correspondencia se muestra en pantalla. Recordando la definición correspondiente al factorial decreciente de la función x, podemos fácilmente transformar un polinomio factorial en un polinomio ordinario, como se evidencia en el siguiente ejemplo. El polinomio factorial, y lo que hacemos es sustituir estos valores factoriales por sus correspondientes definiciones. Y operando se tiene el siguiente polinomio ordinario. Sin embargo, el procedimiento recíproco de lo expuesto anteriormente, es decir, pasar de un polinomio ordinario a uno factorial, no es tan obvio. Al efecto, existen varios métodos que pueden usarse. Aquí veremos el método de las diferencias sucesivas, que según nuestro criterio es el más expedito. El método de las diferencias sucesivas se basa en el siguiente resultado, cuya verificación dejamos a cargo del alumno. Sea f sub x un polinomio ordinario y sea g sub x el polinomio factorial asociado. Entonces, estos dos polinomios son iguales si b sub 0 es igual a sub 0 y el coeficiente b sub j del polinomio factorial se puede expresar en términos de las diferencias sucesivas del polinomio ordinario f sub x evaluado en 0. Veamos el siguiente ejemplo. Usando el método anterior, vamos a expresar el polinomio ordinario que se muestra en pantalla como un polinomio factorial. De acuerdo con lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta pues que al tratarse de un polinomio de orden 4, las diferencias sucesivas a partir del orden 5 se anulan, podemos entonces escribir las siguientes ecuaciones. Ahora lo que nos queda es determinar las diferencias sucesivas del polinomio que se está mostrando en pantalla, evaluada en x igual a 0. Para hallar estas diferencias sucesivas, vamos a construir lo que se conoce como una tabla de diferencia.
la cual ilustramos a continuación. Aquí tenemos una tabla y vamos a indicar qué significan cada uno de los elementos que en ella aparecen. Aquí colocamos los valores de x comenzando en 0 e incrementándolo de 1 en 1. ¿Hasta dónde? Observe que como el polinomio es de orden 4, a partir de la quinta diferencia en adelante no lo necesitamos porque van a ser nulas. Esto significa que la x va a ir desde 0 hasta 4, de 1 en 1. Una vez que sabemos cómo vamos a formar esta columna y cuál va a ser el encabezamiento de la tabla, procedemos a lo siguiente. En la columna correspondiente a f sub x, lo que hacemos es evaluar la función dada en cada uno de los valores x que se están mostrando. Es así como f sub 0 es 3, f sub 1 es 13, f sub 2 es 73, f sub 3 es 315, y f sub 4 es 967 y ya no necesitamos más valores. Ahora, ¿qué significa este corchete? Este corchete significa que 13 menos 3, hallar la diferencia entre dos celdas consecutivas, la de abajo menos la de arriba. 73 menos 13, 967 menos 315. Y el valor de esa diferencia la vamos a colocar en la celda diagonal superior. 13 menos 3, 10, 73 menos 13, 60, 315 menos 73, 242, 967 menos 315, 652. Y esta columna nos da la primera diferencia de la función f evaluada en cada valor de x. A medida que vamos progresando, se va perdiendo una celda. Aquí, 60 menos 10 es 50, 242 menos 60 es 182, 652 menos 242, 410. Tenemos la segunda diferencia evaluada en estos tres puntos. Siguiendo con el procedimiento, 182 menos 50 es 132, 410 menos 182, 228, y finalmente 228 menos 132 es 96. Bueno, una vez que sepamos cómo es el funcionamiento de esta tabla en diferencia, vamos a limpiar esto y quedarnos con la tabla definitiva, que es esta que estamos mostrando en pantalla. De esta tabla nos va a interesar solamente la primera fila, que son las que dan la función y las diferencias sucesivas en x igual a 0. De tal manera que el b sub 0 es 3, el b sub 1 es esta diferencia, el b sub 2 es esta diferencia entre 2 factorial, y el b sub 3 es esta diferencia entre 3 factorial, y el b sub 4 es esta diferencia entre 4 factorial. Y una vez obtenido b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub 3 y b sub 4, podemos escribir el polinomio factorial como b sub 0, b sub 1, b sub 2, b sub 3 y b sub 4. Es importante señalar que el término independiente va a coincidir con el término independiente original y que el coeficiente del mayor grado en el polinomio factorial coincide con el coeficiente también de mayor grado en el polinomio ordinario. Fórmula de Gregory Newton y la regla de Leibniz. El alumno debe recordar la existencia de la serie de Taylor y la regla de Leibniz en funciones derivables. La primera, la serie de Taylor, nos muestra la expansión de una función en forma polinómica, mientras que la segunda, la regla de Leibniz, nos permite calcular la derivada enésima del producto de dos funciones.
El equivalente a la serie de Taylor en funciones definidas sobre conjuntos discretos de salto h lo constituye la fórmula de Gregory-Newton, mientras que el equivalente de la regla de Leibniz para la diferencia enésima del producto de dos funciones recibe el mismo nombre. A continuación, mostramos los teoremas que definen a dichas expresiones. Teorema 2. Estamos mostrando en pantalla la fórmula de Gregory-Newton. Observe la similitud entre la fórmula de Gregory-Newton y la serie de Taylor. En este caso, las derivadas han sido sustituidas por diferencia sucesiva y el polinomio, los binomios han sido sustituidos por binomios factoriales decrecientes. Este es el resto, la medida del error cuando se trunca la función en el enésimo sumando. La aplicación de este teorema la aplazaremos hasta el próximo tutorial cuando analicemos el problema de la interpolación. Teorema 3. Regla de Leibniz. La regla de Leibniz en función, pues, de las diferencias de las funciones producto. Vamos a utilizar la regla de Leibniz para hallar la diferencia enésima del producto de x cuadrado por a a la x. Vamos a tomar f sub x como x cuadrado y g sub x como a la x. Ahora, debemos tener en cuenta que al ser f sub x un polinomio de orden 2, pues las diferencias de orden 3 en adelante se van a anular. En consecuencia, la regla de Leibniz se simplifica a estos sumandos. Entonces requerimos la función y sus derivadas y sus diferencias, tanto para la f sub x, que va creciendo, como la de g sub x, que va decreciendo. Hay que tener claro lo siguiente también, que la función f sub x y sus diferencias sucesivas se evalúan en x, mientras que las diferencias de g sub x va cambiando el punto de evaluación. Pues bien, teniendo esto en cuenta, veamos. Si la función f sub x es x cuadrado, aquí fácilmente esta es su primera diferencia y esta es su segunda diferencia. Y si la función g sub x a la x, esta será la diferencia enésima en x. Esta será la diferencia n-1, pero en n, no en x, sino en x más h. Esta será la diferencia n-2 en x más 2h. Y sustituyendo estas expresiones en la regla de Leibniz, se llega finalmente a el siguiente resultado que estamos mostrando en pantalla. Diferencia inversa. Definición 5. Diferencia inversa. Decimos que g sub x es una diferencia inversa de f sub x y lo denotamos como g sub x igual a delta la menos 1 de f sub x si, solo si, delta de g sub x es igual a f sub x. Observe que en la definición anterior expresamos es una inversa, ya que existen infinitas inversas en virtud de que si g sub x es una inversa de f sub x, g sub x más una constante arbitraria
también es una inversa de f sub x. Vamos ahora a mostrar una tabla para inversas inmediatas suponiendo un valor incremental de h igual a 1. De nuevo recomendamos hacer la pausa y tomar nota de las expresiones que vamos a mostrar a continuación. Hemos dejado de último la siguiente expresión y que le hemos dado un nombre, la fórmula de la diferencia inversa por parte, por la similitud que tienen con el método de integración por partes. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a determinar la diferencia inversa de las funciones que se muestran a continuación. Usando, en algunos casos, pues la tabla de inversas fundamentales o básicas. La primera, es conveniente expresar el polinomio ordinario en un polinomio factorial, ya que las diferencias inversas de las expresiones factoriales se asemejan mucho a la expresión correspondiente a una integral. De tal manera que aplicando la linealidad obtenemos lo siguiente. Y la diferencia inversa de x super 3 es x super 4 entre 4, y así para cada una de estas diferencias inversas. Y luego restituyendo los valores correspondientes a estas expresiones factoriales, se llega finalmente a la solución buscada. Dejamos a continuación que el alumno pruebe de que en realidad esta expresión es una inversa de este, simple y llanamente hallando la diferencia de esta función y llegando a la conclusión de que es igual a esta otra. Para el apartado B es fácil ver que este producto no es más que el factorial decreciente de x más 2, de orden 3, y de acuerdo con la fórmula que se dio como diferencias inversas inmediatas, tiene esta expresión. Y ahora restituyendo esto por su definición, se tiene finalmente que esta es la diferencia inversa de esta expresión. Un tanto más complicado resulta la diferencia inversa de este producto, y vamos a utilizar la fórmula de la inversa por parte. Aquí hay que escoger arbitrariamente qué función va a ser f sub x y cuál delta de g sub x. Hemos escogido esta asignación. Y ahora vamos a aplicar pues la definición de la expresión de inversa por parte, que se está mostrando en pantalla. Muy bien, aquí tenemos la función f sub x, la cual hemos por comodidad transformado en un polinomio factorial para poder hallar fácilmente su diferencia y quedarnos con esta expresión. Ahora de la tabla observamos que si delta de g sub x 3 a la x, g sub x es esta diferencia inversa, es de acuerdo con la tabla, vale 3 a la x sobre 2. Entonces vamos a aplicar la fórmula por parte. Para el cálculo ahora de esta diferencia inversa que nos está quedando, vamos a hacer lo siguiente. La diferencia inversa, aplicamos este producto y aplicamos la linealidad. La diferencia inversa de este producto es la diferencia inversa de este por este,
más la diferencia inversa de este por este, resultando pues esta diferencia lo buscamos pues, directamente como una diferencia inmediata, una diferencia inversa inmediata. Este 2 se cancela con este 2 y nos queda, este 3 lo sacamos fuera de la del operador y nos queda la diferencia inversa de esta expresión que está acá, que se está mostrando en pantalla. Ahora, a esta nueva diferencia inversa le aplicamos de nuevo la fórmula por parte, originándose finalmente este resultado. Sustituyendo 3 en 2, se tiene esta expresión. Y ahora sustituyendo 4 en 1, que no está en pantalla, pero usted debe haberlo copiado, o si no lo ha copiado, retrocede al video, se obtiene finalmente esta expresión, que la simplificamos generándose la solución definitiva. Vamos en este tutorial a ver una aplicación del cálculo de la diferencia inversa y va a ser para la determinación de ciertas sumas finitas. Observen, f sub x es una función cuya diferencia es g sub x. Esto quiere decir que delta de f sub x es g sub x, o bien f sub x delta la menos 1 de g sub x. Consideremos las siguientes igualdades. F1 menos f sub 0 es delta de f sub 0, que lo hemos llamado g sub 0. F sub 2 menos f sub 1 es delta sub f en 1, que es g sub 1, y así sucesivamente. Si nosotros sumamos miembro a miembro las desigualdades que hemos mostrado, nos damos cuenta que del lado derecho nos queda esta suma y del lado izquierdo nos queda esta función f sub n más 1 menos f sub 0. Pero recuerden que f sub n más 1 no es más que la diferencia inversa en g sub x en n más 1. Y este es delta la menos 1 en g sub 0. Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la suma finita que se está mostrando en pantalla. Si el sumatorio hubiese comenzado en lugar de 0 en un punto cualquiera A, lo que cambia aquí es el valor de A. Observe que esta fórmula es muy similar a la fórmula correspondiente a las integrales definidas, en donde esto era una primitiva. Ejemplo 6. Con este ejemplo vamos a culminar este video tutorial. Vamos a calcular las 4 sumas que se están mostrando en pantalla. Algunas de ellas ya las debe conocer el estudiante por sus conocimientos relacionados con el método de inducción completa. Pero en este caso, en lugar de probar una determinada fórmula, vamos a deducir la fórmula correspondiente a tales sumas. Bien, en el caso A, pues esta suma finita se puede representar mediante esta notación. Sumatoria desde x igual a 1 hasta n de 2x. Aquí este es el g sub x, al cual le llamamos la inversa. La inversa de esta expresión, pues fácilmente se halla utilizando pues los conocimientos de inversa y sobre todo de inversas elementales. Nos da esta expresión. Y ahora lo que hacemos es esta expresión evaluarla en n más 1 cuando x vale n más 1 y restarla cuando x vale 1. Y recuerden que era
n más 1 por n, y este es 1 por 0, dando en definitiva la fórmula que queríamos demostrar o deducir, en este caso, que es igual a n por n más 1. Para el caso B, vamos a obtener la expresión correspondiente a esta suma. Pero esta suma no es más que esta expresión que se está mostrando en pantalla. Y recordando la definición que se tiene de un polinomio factorial decreciente, esta expresión x por x más 1 no es más que el factorial de x más 1. Y utilizando la fórmula 6 de las inversas inmediatas, esta inversa no es más que esta expresión que se muestra en pantalla. Y aplicando pues la fórmula para la suma, se obtiene esta ecuación y esta expresión. Ahora desarrollándola, recuerden que n más 2, esta expresión es n más 2 por n más 1 por n. Y esta se anula, porque este sería 2 por 1 por 0. Y resolviendo nos da esta expresión. Vamos ahora a calcular la conocidísima suma de los cuadrados de los primeros naturales. Ya usted la debe conocer. Muy bien, aquí lo que hacemos es expresar la función g de x en términos de un polinomio factorial para que sea más sencillo el cálculo de su su diferencia inversa. Vamos mostrándola. Y ahora lo que hacemos es evaluar esta diferencia inversa en n más 1 menos en 1. Pues en n más 1 nos queda, este es el n más 1 al cubo, este es el al cuadrado, porque en 1 se anula. Y efectuando esta suma, nos da finalmente la ecuación que se conocía pues del método de inducción completa. Un poco más complicado resulta ser ahora hallar esta suma. Bien, vamos a usar la fórmula 11 de la tabla de inversa, con a igual a 0 y b igual a pi sobre n. Y de esa expresión se obtiene que la inversa de seno de pi x sobre n es la expresión que se muestra en pantalla. Ahora, esta expresión habrá que evaluarla en n-1 y habrá que evaluarla en 1 para obtener entonces la suma. Y eso es lo que vamos a proceder en nuestro caso. G sub n, entonces, es esta expresión, una vez simplificado los cosenos, etc. Y G sub 1 es esta otra expresión. Por lo tanto, G sub n menos G sub 1 no es más que la cotangente de pi sobre 2n, que coincide entonces con la suma que se está mostrando en pantalla. En próximos tutoriales veremos otras aplicaciones del cálculo en diferencia y comenzaremos el estudio de las ecuaciones en diferencia que tienen una gran aplicación en el ámbito de las matemáticas actuariales y en series de tiempo con parámetros discretos. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.